Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Dan Stone y bienvenidos a mi canal. Y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a hablar sobre mi experiencia con la lectura. Va a ser un vídeo un poquito más personal en el cual os voy a ir mostrando lecturas, os contaré alguna que otra anécdota y cómo he ido forjando mis gustos por la lectura hasta el día de hoy. Empezaríamos cuando yo tenía 9 años, allá por el año 2005, con lo que vendría a ser la obra de mi época. Harry Potter. Yo comencé en el mundillo con Harry Potter. En concreto no empecé con este, empecé con el de la Cámara Secreta. Fue un libro que tenía mi primo y bueno, yo vi que a él le gustaba, yo me le acabé leyendo un par de capítulos, me estaba gustando mucho y a la vez me acabé viendo la película que la tenía por ahí por casa. Y al final, pues así, también empezó mi gusto por Harry Potter, realmente empezó de esta manera, pero a veces el gustillo que le empecé a coger al mundo de la lectura. No lo tengo por aquí, pero también con el libro El Reino de la Fantasía, un libro de Jerónimo Stilton, en el que vivimos las aventuras de este ratoncillo por los distintos reinos que hay en el Reino de la Fantasía, como por ejemplo los dragones, los gnomos, los duendes, etcétera. Y lo más destacado es las páginas estas que tenían como gemas y que frotabas con el dedo, aunque había gente que lo rascaba con la uña, y esa página desprendía olor y podía ser olor a pino, olor a hierba, olor a fresa. Y eso, pues, la verdad también es una cosa que a mí me gustaba mucho. Esos fueron los dos libros con los que comencé, con Harry Potter, la Cámara Secreta, y empecé también con El Reino de la Fantasía, el cual no lo tengo aquí, es un libro que se me acabó rompiendo. Y tarde o temprano acabaré comprando otra vez el primer libro. Bueno, pues seguimos ahora cuando ya tenía 12 años, unos 11 o 12 más o menos, y ya me leí estos dos, Parque Jurásico y su secuela, El Mundo Perdido. Me leí estos dos libros y la verdad es que a día de hoy me sorprende que me los haya leído y no me haya traumado por ello, porque son libros mucho más gore, más violentos que lo que ven a ser las películas, y sin embargo, pues a mí me gustaba mucho más. Probablemente por eso, por la ausencia de censura, a diferencia de las películas de Spielberg, que sí que tenían cierta censura. Pero bueno, si las comparamos con las de ahora, Jurassic World, parecen películas mucho más violentas que lo que ha sacado Jurassic World más tarde. Y bueno, también empezó mi pasión por los dinosaurios. Empezó con un libro antes, empezó con uno que se llama Vida íntima de los animales, una colección de estas de enciclopedia, y ahí pues empezó con mi pasión por los dinosaurios. Es decir, Harry Potter y los dinosaurios vinieron de la mano gracias a la lectura. Luego más tarde llegaron algunos clásicos de instituto, tipo La Celestina, El Lazarillo de Tormes. Son libros que han ido llegando con el paso del tiempo, que, ojo, a mí sí que me gustaban, pero normalmente a las personas que lo solían leer no les gustaban. Esto daría también para el tema de los institutos y, bueno, y sus listas, vienen a ser listas de hace 50 o de 60 años, cosa que me parece inadecuado y pienso que son listas que deberían de renovarse. Es más, la razón de este vídeo viene a raíz de un artículo del País que leí un poco por encima, que bueno, viene a ser los típicos artículos de lectura que suelen sacar, que al final lo que deriva en España es que prácticamente no exista gusto ni pasión por la lectura. Y en gran parte es por culpa de estas lecturas de instituto que nos acaban obligando a leer para sacar nota. Pues seguiríamos un poco más adelante y ya remontamos al año 2012, cuando se estaban estrenando las películas del Hobbit. Y esto vino de la mano. La colección del Señor de los Anillos y del Hobbit. Compré este pack completo y esto blanco que veis aquí es un mapa que es de la Tierra Media. Pues a modo de curiosidad, este pack lo compré en un MediaMarkt. Esto no es ninguna coña. En el MediaMarkt de Logroño donde lo compré, hace cosa de 10 años, vendían libros. En concreto, libros bestseller, lo más vendido. Yo creo que les sobraba el hueco en la estantería y dijeron, venga, vamos a meter libros. Y sí que ahí me compré el pack completo. Lo he visto años más tarde en Casa del Libro, pero bueno, es una curiosidad que quería comentar. Pues mi pasión por los anillos también empezó gracias a la lectura y bueno, gracias al juego de la PlayStation 2 de El Retorno del Rey. Bueno, al final os iba a contar lectura, pero también estoy comentando cómo se originaron muchas de mis pasiones, porque han ido de la mano a través de la lectura. Y bueno, la verdad es que me topé con una lectura que me resultó muy agradable, sobre todo El Hobbit.
El Señor de los Anillos ya se me hizo más densa, tuve que ir más despacito y con mayor calma, porque no es lo mismo. El Señor de los Anillos tira más hacia las novelas y en cambio El Hobbit es más como si te estuvieras leyendo un cuento. Pero bueno, las dos obras son muy disfrutables y están entre mis 10 libros favoritos. Sobre todo El Hobbit. El Hobbit me gusta más que El Señor de los Anillos. Mm, Luego llegó, un año más tarde, llegó esta obra a mi mano, Juego de Tronos, cuando ya se estaba estrenando la serie, ya estaba de boca de todos, y sacaron, bueno, esta saga, que es Canción de Hielo y Fuego. El Juego de Tronos en realidad es el nombre del primer libro, para quien no lo supiera. Vale, pues esto fue el caso de una librería en Logroño que estuvo a punto de cerrar y le compré estos 5 libros, los 5 libros de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Se los compré como a mitad de precio, prácticamente regalado. Y son libros que me los fui leyendo despacito, muy poquito a poco, porque son libros que ya me resultaron más densos de leer. Es más, hasta el punto de que me tuve que ver la serie de Juego de Tronos para poder continuar un poco con esta lectura. Porque a curiosidad de este libro que habéis visto, empieza más o menos en lo que sería la mitad de la primera temporada, más o menos. Es decir, empieza de forma justo en la parte intermedia de la historia. Y poco a poco te va desgranando un poco de lo que sería la precuela, un poco lo anterior, la historia de Poniente, a la vez que los distintos conflictos que se desarrollan a lo largo de esta obra. A mí me gusta, me parece disfrutable, pero aparte que no llega al nivel de Señor de los Anillos, yo creo que en su momento se le sobrevaloró bastante y creo que al estar en boca de todos, creo que se le dio demasiados puntos para lo que realmente es. A ver si el autor, George R. Martin, se anima a terminar de una vez la obra con sus 2 últimos libros, que creo que eran no sé qué de invierno, algo así, era Sueños de primavera y el otro era Vientos de invierno o era al revés, algo por el estilo. Pero claro, llevamos más de 10 años desde que sacó Danza de Dragones, que viene a ser el quinto libro, y aún toca seguir esperando. Así que me gustó sobre todo el punto de vista político y el punto de vista económico que decidió aportar este autor a su obra. Pero básicamente es como si fuera un Señor de los Anillos, pero interpretado de otra manera. Luego llegó una época en la que no estaba mucho así de lectura, también por temas económicos y de dinero y todo eso. Y empecé también con obras así de tapa blanda y bueno, a comprar poquito a poco. Y digamos que volví por la puerta grande con obras como por ejemplo esta, que viene a ser el Silmarillion. Me costó leérmelo, la verdad. Hay historias que me gustan mucho el Silmarillion, hay otras que no, no me convencen tanto, pero sin embargo me parece una obra que, si os gusta El Señor de los Anillos, adelante, porque con esta obra podéis expandir el lore de lo que viene a ser el universo que construyó J.R.R. Tolkien. He seguido con obras como por ejemplo, a ver que las tengo por aquí ordenadas. Eh, Tengo aquí por ejemplo Eragon. Eragon en realidad al leérmelo con 19 años ya me pilló bastante tarde, lo que viene a ser Eragon, porque claro, es una obra que es más juvenil y ya sí que es cierto que me pilló un poco tarde, pero aún así la disfruté mucho. Leí la curiosidad de que el autor, Christopher Paolini, es un autor que escribió esta obra siendo menor de edad. Y curiosamente, de las 4 novelas que tiene de esta saga de Eragon, esta es mi favorita de todas. Pienso que la primera obra, Eragon, es la que mejor le quedó. Ya la segunda se me hizo ya más densa y la tercera y la cuarta creo que casi las leí por leer. Ya no me convencía tanto. En parte lo tiene la culpa la película. La película era tan mala, la vimos yo y mis compañeros de clase en un viaje de autobús, y nos pareció aburridísima, malísima, y eso hizo que durante muchos años me alejara de Aragón, por mucho que me dijeran de que es una obra muy buena y muy disfrutable. Pero no sé, no tenía ganas de tocar Eragon con un palo. Lo malo es eso, que me lo leí ya con 19 años y claro, eso hizo que ya la obra no me gustara tanto. Pero bueno, le guardo cierto cariño. Y aquí otra obra más, la saga de las Crónicas de Narnia. Y al pillarme en esa época de punto máximo de depresión y de estar fatal y de necesidad, la verdad es que necesidad de evadirme de la realidad y todo eso, y en esa época digamos que me sentía como más místico, por así decirlo, sentí la necesidad de refugiarme en un mundo de fantasía. Y curiosamente me refugié mucho más en este mundo de Narnia que lo que viene a ser eh, lo que en el mundo de la Tierra Media. Para mí Narnia me conquistó a un nivel, digamos, místico,
No voy a decir un nivel religioso, ya sé que se inspira bastante en temas de la Biblia, pero sí, desde un punto de vista místico me aportó lo que necesitaba en ese momento y me dio justo ese chute que necesitaba para seguir leyendo y encontrarme mejor en lo que era mi propia vida. En este caso muestro el león, la bruja y el armario porque, bueno, ese es de los libros que más me gusta de la saga de Narnia y creo que es el más icónico gracias a las películas. Y bueno, un poquito más tarde siguió esta obra. Me la recomendó Lucía. Un saludo, te doy un saludo. La obra de Percy Jackson. Y me enteré de este autor, de Rick Riordan, y me empecé a comprar la obra de seguido, El ladrón del rayo, y ya me la fui completando entera poquito a poco. Bueno, no, poco a poco no. Esta me la compré casi de golpe. Me compré el primero y me gustó tanto que me compré toda la saga. Más tarde Los Héroes del Olimpo sí que llegó más tarde. Creo que fue un par de años después y sí que necesité comprármela con más calma, debido al tema de no tener trabajo y tener que ahorrar dinero poco a poco. Sobre todo, desató mi pasión por la mitología griega, mitología que es mi favorita, por cierto. También al estar mal me necesité refugiarme en obras de ciencia ficción, como esta trilogía de la distopía, que viene a ser, para que lo veáis, Fahrenheit 451, mi favorita de todas, 1984, y luego está por aquí, pues, Un Mundo Feliz. Estas obras se conocen como la cumbre de las obras distópicas. Eh, pues digamos que era una época que me sentía tan mal que curiosamente buscaba estas obras que eran así como más pesimistas y tenían mundos peores y como que eso me ayudaba a calmarme y a sentir que el mundo real era mejor que estos mundos. No sé, era una cosa extraña que digamos que te acabas haciendo más daño del que al final conseguías solucionar. Pero bueno, dentro de lo que cabe son obras que sí que me gustaron mucho. También conocí a este autor, conocí a Philip K. Dick, empecé con esta obra que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, aunque ahí está puesto como Blade Runner para darle un poco de promoción. Y lo compré por eso, porque era una colección económica. Me compré todos los que pude, me faltan unos cuantos. Y ahora han sacado otra colección con otra editorial, pero vale más dinero y eso hace que para mí no me valga la pena. Me gustan estas obras cortitas, creo que es un autor que se le subestima y me gusta esta ciencia ficción que utiliza porque no es solo futurismo, robots, combates y cosas por el estilo. Te ofrece situaciones distópicas como por ejemplo su obra El hombre en el castillo. Es una obra que, por ejemplo, te ofrece de que ¿qué pasaría si en la Segunda Guerra Mundial gana el eje en vez de ganar los aliados? Pues él te ofrece un futuro en el que se ve cómo han ganado y qué es lo que ha ido sucediendo. Y eso pues deriva en que al final me parece un autor muy creativo, lleno de historias cortas y yo creo que se lo recomendaría a todo el mundo porque son libros que te los puedes calzar en una tarde. Seguiríamos, bueno, vale, aquí tengo uno más antiguo. Eh, este sería de mi época de bachillerato, cuando tenía 16 años, Don Quijote de la Mancha. Está precintado porque, bueno, lo compré el año pasado y quería justo esta edición, que es una edición especial, que lo veis aquí del 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Ah, mira, aquí, ahí es donde se ve. Vale, a mí el Quijote me conquistó. Soy el único de la clase que me llegó a gustar y me llegó a encantar. Pero no me encantó por leérmelo de seguido. Es más, yo con la primera parte de este libro sufrí lo que no está escrito, lo pasé muy mal y hay muchos momentos que no entendía nada. Y bueno, fue gracias a un compañero de clase que nos empezó a pasar la chuleta del resumen para, bueno, más bien para aprobar el examen y para estudiar. Pero sin embargo, a mí para lo que me sirvió fue para nada menos ni nada más que lo que viene a ser para disfrutar y comprender mejor esta obra. Al final esa chuleta de los resúmenes me ayudó mucho a entender la obra e hizo que la segunda parte la cogiera con más ansia y me gustase todavía más por lo que paulatinamente se convirtió en mi obra de literatura española favorita de todos los tiempos. Aquí seguiría, aquí por ejemplo muestro La Divina Comedia, también de Dante Alighieri. Esta la conocí por el videojuego de Devil May Cry y hizo que me interesara por todo el lore y toda la historia. Y la verdad es que cuando jugué hace 3 años Devil May Cry otra vez, me di cuenta de la enorme cantidad de referencias que contiene hacia este libro.
Lo muestro porque es una línea barata, se llama de Ediciones Plutón, en la cual, ay, ya siento rascar la nariz. Eh, Allá por octubre, en Logroño, se suele celebrar una feria del libro y traen muchos libros de esta editorial o subeditorial, creo que pertenece a Planeta. Y hace que, pues por ejemplo, te compres 3 libros a precio súper barato o que te compres 5 libros, vienen varias librerías a traerlos y eso hace que te puedes pillar clásicos a un precio muy muy económico. Yo espero directamente porque no me cuesta nada y me pillo todos los que pueda para ir leyéndolos de poquito a poco. Y la Divina Comedia os lo he mostrado porque es de los primeros que me compré de esta colección. Y es una feria a la que acudo cada año porque sé que siempre encuentro alguna que otra cosilla y traen libros bastante interesantes. Mi libro favorito hasta ahora, Battle Royale de Kouzun Takami. Me lo leí hace 4 años, cuando lo empezaron a... Bueno, si no recuerdo mal, creo que lo empezaron a sacar en 2013 con otra portada, pero lo sacaron en esta edición de bolsillo, que al final me gusta tanto que lo he llegado a plastificar y todo. Lo tengo forrado con papel del colegio. Ay, va, que se me cae. Vale, pues el Battle Royale es un libro que no es apto para todos los públicos. Es más, lo que creo que gira bastante en torno a temas violentos y no es para todo el mundo. Pero sin embargo es un libro que me merendé y me dio esa dosis de adrenalina que necesitaba en ese momento. Y bueno, quería comentar además de que es un libro que si os gusta este tipo de obras o si habéis leído el manga o habéis visto la película, yo os lo recomiendo encarecidamente para que veáis el origen de Battle Royale. Es más, este es el origen de los juegos Battle Royale, el origen del Fortnite, el PUBG, el Free Fire, el juego del calamar, este que está tan de moda. Es decir, quitaos esas tontadas y leed Battle Royale y vais a comprender el verdadero significado de lo que es un Battle Royale en el que veis a estudiantes enfrentarse entre sí cada uno con sus caras, sus personalidades, con sus armas, todo, y hasta dónde puede llegar el ser humano para alcanzar un fin. Yo creo que con eso he resumido la experiencia de Battle Royale. Es más, me enganchó tanto que me acabé leyendo el manga y le pedía constantemente a la editorial Librea que lo sacara. Y al final lo acabó sacando. Me lo coleccioné también y lo volví a disfrutar. Es cierto que tanto con el libro como con el manga eh, se hace un poco... Es decir, la tensión que te transmite ya no es tanta. Pero aún así pienso que la sigue transmitiendo a pesar de que ya te sepas cómo termina el juego y quién vive y quién muere. Vale, también seguimos un poco con tema de mangas. En este caso os muestro Berserk porque es el primer manga que me compré hace 5 años. Os muestro, por ejemplo, esta portada porque es una de mis portadas favoritas. Y fui comprando esta colección de poquito a poco. Y luego ya cuando iba trabajando me compré la colección más de golpe. La acabé completando hasta ahora y a saber si continuarán o no. En el caso del manga, digamos que es un caso diferente porque lo conocí en el año 2013 porque una amiga mía me recomendó leerme Bleach y me recomendó leerme Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist me lo leí el primer capítulo y no me gustó nada. Es más, estuve muchos años de parón hasta que el año pasado me la acabé terminando y soy de los que dije, esta obra me parece sobrevalorada y no es para tanto. Es lo primero que pensé, en todos los sentidos. En el caso de Bleach, fue una obra que de estas que poquito a poco me fue conquistando. Me la leí en la biblioteca hasta el final de la Sociedad de Almas. Me gustó mucho y son los tomos que me leí porque son los que tenían en ese momento. Luego hace 3 años me volví a la biblioteca otra vez. Y ahí tenía la colección prácticamente completa y me leí hasta la derrota de Aizen. Y ahí lo dejé porque no tenía ganas de continuar. Y sin embargo, es una obra que quiero comprarme la edición máximo en cuanto antes, llevarla al día hasta terminarla. Y ahí sí que me quiero completar Bleach entero. Porque a pesar de todo lo sucedido, es uno de mis mangas favoritos de todos los tiempos. También me llegó Death Note, que es bueno, es el primer manga que me leí a través de Scan. Es una época que tampoco leía mucho manga porque no quería engancharme. Y sobre todo porque a mí los precios se me ponía como un tema muy prohibitivo. El manga es una cosa que me ha llegado mucho más tarde a través de Berserk y luego ya a través de tener trabajo, poder permitirte colecciones, ir completándolas, incluso voy a decir lo antes posible, porque ahora andamos con tal crisis, vamos a decir crisis de papel o como le quieras llamar, que es una cosa que dices, un manga que si te interesa, cómpratelo.
porque hoy en día no puedes dejarlo pasar. Como lo dejes pasar, ya se te va a hacer imposible. O vas a poder conseguir la colección, pero para conseguir los tomos que te falten vas a tardar una barbaridad. Esa es la parte mala del mundo manga a día de hoy. Que encima a la vez licencian tanta cantidad de cosas y súper interesantes que, bueno, eso hace que sea difícil de encantarte por algún tipo de obra. Y para rematar, pues por ejemplo remato con lo que viene a ser el último libro que me leí, La República de Platón. Me encantó, me gustó un montón, muy disfrutable. Si os gusta lo que viene a ser el tema de la cultura grecorromana, eh, el pensamiento de Platón, su filosofía, pero es un libro que yo lo advierto, al igual que el tema de los clásicos. Son libros que yo personalmente recomiendo si os habéis leído un poco la vida de Platón, un poco lo que me hace la vida del autor, eso hace que sea más disfrutable. También es conveniente, sí que yo recomiendo resúmenes, leer un poco resúmenes sobre la marcha que estás leyendo la obra para hacer que la obra sea más disfrutable. Esto hablo sobre todo por parte de un público joven. Tal vez para un público más maduro o que ya tenga más práctica con la lectura, es posible que tire directamente por la obra y ya está. Se la lea de carrerilla y punto pelota y terminamos. Eh, Últimamente es cierto que ya no leo tanto tema de novelas. Ahora me he decantado más por el manga. Pero bueno, sí que voy leyendo mis cosillas y voy poquito a poco. Y ahora sí, para finalizar con el vídeo, os muestro los dos últimos libros que de momento me quiero leer. Uno de ellos es El niño con el pijama de rayas de John Boyne. Lo tengo aquí con el marcapáginas porque me lo voy a ir leyendo esta semana si puedo. Y bueno, es un libro que en realidad recomienda mucho en lo que viene a ser las lecturas del instituto. Es decir, pero es un caso que yo digo que me considero afortunado de no haberlo leído, porque debido al tema que trata del holocausto nazi y esta clase de cosas, son obras que no terminas de entender con 13 o 14 años, las entiendes más siendo mayor. Y yo creo que lo más probable es que ahora, ya siendo más mayor como soy, porque ya tengo una edad, y posiblemente sea una obra que me resulte más comprensible y más fácil de entender. Es de esas obras que tenía por ahí mi madre guardada y dije, pues mira, ya que lo tengo, me lo voy a leer y a ver qué me parece. Y este es otro libro, La ética a Nicómaco de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo que me gusta mucho. Yo cuando en bachillerato, no sé si se llama filosofía, yo inmediatamente me sentía muy identificado con Aristóteles, con cómo trataba el tema de la ciencia y sobre todo cómo cambió lo que viene a ser el pensamiento de Platón. Es decir, tiraba mucho hacia Platón al principio, pero cómo fue cambiando, se volvió más científico, eh, tiró más hacia el tema de la biología, las ciencias. Es cierto que, la verdad, un auténtico intelectual, un hombre de culto. Y bueno, esto es un poco así mi paso por la lectura. A mí la lectura me ha aportado muchísimo como persona, me ha ayudado a culturizarme, a aprender vocabulario, incluso a socializar, a entender puntos de vista, a las personas, distinguir entre una buena historia, una mala historia, saber qué es lo que me gusta, hacia qué me decanto, porque bueno, si no ha quedado muy claro con mis obras, lo que me he leído, lo que más me gusta viene a ser clásicos, ciencia ficción y fantasía. Sobre todo la fantasía es mi tema favorito de todos. El resto ya son temas que ya no me llaman la atención o no me convencen del todo. Así que bueno, espero que os haya gustado un poco este vídeo así un poquito más personal. Sinceramente lo espero de verdad. Y bueno, pues no hay nada más que añadir. Mi nombre es Dan Stone y nos vemos.